nuestro Jueves de Familia con este tema tan importante y desde ya los invitamos a que escaneen el código QR y hagan parte de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y de nuestro canal de WhatsApp, donde hoy, por supuesto, al igual que todos los días, estaremos atendiendo sus testimonios, sus preguntas, lo que quieran compartirle a nuestros expertos. Tenemos este canal abierto para disfrutar, para compartir y sobre todo hoy para aprender. El trastorno del espectro autista afecta a muchos niños a nivel mundial. Hoy vamos a hablar un poquito de esas estadísticas que se manejan, porque pese a que muchos no los conozcamos o no entendamos de qué se trata específicamente el espectro o lo lleguemos a confundir incluso con otras condiciones, pues hay que reconocerlo para poder entender. Vamos entonces a las gráficas que tenemos hoy preparados para ustedes. Es importante contarles que a nivel Colombia, en nuestra nación, hay unos departamentos donde se han identificado un mayor número de casos de autismo. Entonces tenemos aquí a Antioquia, tenemos al departamento del Atlántico, a Bogotá, que es nuestro distrito capital, Cundinamarca su departamento y también, en último lugar, nuestro departamento del Valle del Cauca. Esto de acuerdo a un estudio publicado en el 2024 que tomó diferentes periodos entre enero del 2020 y entre diciembre del 2022 y nos arroja este dato. Además de eso, oigan pues porque les tengo una estadística muy importante y es que 13,7 casos se presentan por cada 10.000 niños. Esto equivale en promedio a 1 por cada 1.000 niños en nuestro país con el padecimiento o con la condición del espectro autista. Allí además también tenemos unas barreras de educación gigantes. Vico lo destacaba un poco al inicio. Entendemos que es el espectro autista, sabemos qué limitaciones o qué ventajas, porque incluso hay ventajas para las personas que están dentro del espectro autista, pues es importante que lo reconozcamos. Un informe del 2024, del mes de agosto específicamente, indicó que más del 90% de los niños con autismo en Colombia enfrentan diferentes obstáculos para acceder a la educación pública, lo cual, pues por supuesto, nos subraya la necesidad de implementar políticas públicas, políticas inclusivas y adaptaciones de la educación en todo el sistema de nuestro país para que estén a la mano de estas personas y que, por supuesto, puedan ayudarlas con su desarrollo tanto personal como profesional. Hoy estamos aquí con este tema tan importante y tan interesante para aprender mucho y para poder hacer ese llamado de las diferentes herramientas e iniciativas que se necesitan para fortalecer este sector. Vico, ya tenemos nuestra primera invitada de hoy. Pues a la 1:55 nos acompaña Viviana Rosas a esta hora. Ella es terapeuta ocupacional, pero tiene un objetivo bastante grande a partir de una fundación que ha creado y es el proteger y velar por los derechos de la niñez, que es muy importante. Justamente desde el miércoles estamos en nuestro programa, estamos en nuestro programa pues promoviendo el cuidado y el respeto justo en el mes del niño. Y hoy pues muchos niños, como Dani lo acaba de presentar, en Colombia tienen diferentes limitaciones, no solamente el acceso a la educación, sino al transporte y a otras grandes cosas que les afectan de manera directa. Viviana, bienvenida a nuestro programa. Buena energía para ti. Bienvenida, Viviana. Buena energía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto verlos hoy el día de hoy. De azul, que es el color que identifica a las personas con el trastorno del espectro autista. Entendemos por autismo básicamente quienes conocemos del tema, pues que es un problema del neurodesarrollo de la persona y que tiene que ver mucho con la comunicación y la interrelación, pero la gente no lo entiende de esa forma en la casa, Viviana. La gente dice, es autista, literal, voy a utilizar una palabra que está mal utilizada, es solito y arrinconado. Entonces, él está ya solito porque él es autista y uno hasta ha utilizado ese término, compañeros, para referirse a personas que no se relacionan con los demás. Ya, lo que él es autista. Pero realmente, ¿en qué consiste? ¿Qué faltó dentro de su desarrollo para que exista esta condición? Bueno, tenemos que tener claro que el autismo, el trastorno del espectro autista, es un espectro como tal y es multifactorial. Esto quiere decir que hay muchos factores que intervienen en él, todavía está en estudio el porqué, pero digamos neurológicamente, ahora que hablan también con la parte neurológica, se van a dar cuenta que hay unos estudios que hablan de las minicolumnas, ¿sí? Las minicolumnas a nivel neurológico son las que nos ayudan a tener toda la conexión, ¿sí? Y coloquialmente decimos que hay sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí han escuchado, no? Sí. Hablamos de que en muchos niños con TEA la sustancia blanca no está tan presente, hay más presencia de sustancia gris. Eso quiere decir que todas las actividades que requieran varias conexiones de nuestro cerebro van a ser más difíciles. El lenguaje
es una actividad que requiere varias conexiones de nuestro cerebro en diferentes áreas. Por eso, el lenguaje se vuelve un medio bastante difícil para ellos, igual que toda la comunicación. Ahora, cuando los vemos así, como tú dijiste, ensimismados, incluso algunas veces se habla de en su propio mundo, realmente no es así. Los chicos están con la necesidad de comunicar, pero no saben cómo hacerlo. Por eso, les voy a contar una anécdota muy bonita. Cuando yo estaba haciendo un acompañamiento a un pequeño, que digamos que fue uno de los que más marcó mi vida, hace unos años, el niño no hablaba en ese momento, no tenía comunicación verbal, como muchos chicos dentro del espectro, y normalmente nosotros lo que hacemos es hablar delante de ellos como si no estuvieran ahí. Y estábamos hablando con la mamá de que era importante que el niño no siguiera saltando sobre sus rodillas, que empezara a saltar sobre sus pies. 4 años, un niño de 4 años. Inmediatamente Mati, después de ese momento, dejó de saltar sobre sus rodillas. Empezó a utilizar los pies o la colita. ¿Sí? Lo que nos llevó a esto a pensar, ¿cuántas veces hablamos delante de los niños como si no estuvieran ahí? Más de los niños que están dentro del espectro. Pensando que ellos no están entendiendo. O como si no entendieran, exactamente. Ajá. Ellos entienden, pero muchas veces esa forma de comunicar lo que están entendiendo, es donde está la ruptura. Por lo que hablamos ahora de las conexiones neuronales a diferentes partes del cerebro. Incluso yo me atrevo a decir que entienden muchas veces mejor que uno y he tenido 2 acercamientos puntuales y voy a empezar por el primero porque lo que dices me parece muy interesante y también nos sirve mucho para que las personas que no han tenido tal vez el acercamiento lo entiendan, lo comprendan y no cometan el error, porque esto puede suceder en cualquier lugar. A mí me pasó en un escenario de trabajo, por ejemplo. Yo trabajaba en la Santiago, había un chico que estaba como en último semestre haciendo sus prácticas en diseño gráfico y era un chico talentosísimo, pero impresionante, súper rápido. O sea, le pedían una cosa y lo que una persona hacía en un día lo hacía en 2 horas. Y yo, este ser no es normal, pero no es normal en el sentido de que tiene más capacidad de lo normal. Pero a la hora de contar su idea o de relacionarse con los compañeros se le dificultaba mucho. Y yo que me he caracterizado un poco por tener buenas relaciones con las personas, yo le decía, pero contame, como que le ponía conversa, y él entraba como en confianza y ahora sí. Mucho tiempo después yo lo llamé para un proyecto y le dije, vení, mira que tengo este proyecto y necesito diagramar un libro. La mejor diagramación que yo haya visto, espectacular. Y le costó y en algún momento me dijo, Dani, gracias porque a mí me cuesta mucho hablar con mis compañeros o con mi familia y tú me entiendes. Y yo dije, ay, me sentí tan bien, pero ni siquiera yo sabía. Luego fue que me di cuenta que él estaba pues dentro del espectro autista. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo identificamos las personas? Porque puede que sea nuestra familia, pero puede que no, que sea en el trabajo, compañeros y que tal vez podamos estar embarrándola en el trato por desconocimiento. Bueno, hay unos signos de alarma que están presentes, ¿sí? Uno tiene que ver con contacto visual. Las personas que están dentro del espectro les cuesta mucho este contacto visual. Cuando tú hablas con ellos no salen sin contacto visual tan fácilmente, sino que empiezan a mirar a diferentes lugares, ¿sí? Responden casi siempre sin contacto visual. Lo otro tiene que ver con el lenguaje verbal y el hiperfoco. ¿Han escuchado hiperfoco? Yo como empiezo a generar, digamos, un interés muy grande sobre algo, pero en ellos el interés se vuelve demasiado grande. Y empiezan a hablar todo el tiempo el mismo tema, se vuelven monotemáticos. Cuando tú hablas con ellos, cuando son verbales, los chicos dentro del espectro tienden a hablar solamente de los dinosaurios, por ejemplo, los más pequeños, y se saben todos los dinosaurios. Y cuando tú vas a cambiar los dinosaurios, ellos te devuelven a los dinosaurios. Entonces, un factor importante es todo lo que tiene que ver con hiperfoco, ya sea verbal o no verbal. No verbal hablamos también cuando tiene que ver con todo el tiempo eligiendo los mismos objetos. Otro aspecto importante cuando están pequeños, por ejemplo, es que organizan todo en línea. Son muy organizados. Y quiero que aquí tengan algo muy importante y tiene que ver con la integración sensorial. ¿Han escuchado sobre esto? Entonces, hay una alteración de integración sensorial. Se habla de que casi el 75% de los pequeños y de los grandes tienen alteraciones de integración sensorial. Hay una alteración a nivel de hipersensibilidad. Es decir, que lo que escucho muchas veces se vuelve mucho más fuerte e incómodo. Y yo siempre digo a los papás, imagínense ustedes estar en un ambiente donde lo que escuchan llega todo al mismo nivel y ustedes no pueden hacer nada, ¿sí? ¿Qué hacen a nivel corporal? Por ejemplo, cuando estamos ansiosos, ¿qué hacemos? Nosotros en general. Cruzamos la pierna, movemos la pierna cuando estamos ansiosos, ¿cierto? Comemos, nos comemos las uñas. Y todo eso lleva a un proceso que se llama propiocepción. ¿Saben qué es propiocepción? Como yo logro recibir los estímulos de mi cuerpo. Ahora, los chicos con TEA
tienen esa incomodidad todo el tiempo y cuando yo recibo los estímulos de mi cuerpo es el primer estímulo que llega al cerebro y eso nos ayuda a regular. Ahora, en nosotros movemos el pie así y nos regulamos, movemos la mano así y nos regulamos. Si ellos están incómodos por 100 o por 1000, ¿cómo lo van a hacer? Claro. Se van a mover demasiado o lo van a hacer muy fuerte. Ya empiezan las crisis. Por eso es muy importante dentro de los signos de alarma ver esos movimientos que son más fuertes o cuando se ensimisman, como dicen coloquialmente, que se van para un lado y empiezan a hacer el movimiento pendular, que es el más conocido en las películas, que muchas veces no se da, o las estereotipias, ¿cierto? Los movimientos como tal de las manos o de los pies, el aleteo es el más común, y esos son signos de alarma. Ahora, en los adultos, es muy poco probable de que tú logres saber que esa persona está dentro del espectro. Ayer tuve una cita con una mamá y ella me dice, yo estoy dentro del espectro, me acabo de dar cuenta por mi hija, ¿sí? Y era una mamá que todo el tiempo se sintió incomprendida. Ella dice, yo era antipática y pensé que porque yo soy antipática es que la gente no me recibe. Entonces, ¿qué hacía ella? Hablaba todo el tiempo el mismo tema, ¿cierto? No dejaba hablar a los demás. Repetición de rutinas, ¿no? Repetición de rutinas, muy estructurada. Los cambios generan una angustia gigante que lo que hacen es llevarlos a crisis. Entonces los adultos, por ejemplo, que tienen falta de contacto visual, que les cuesta mucho la teoría de la mente, ponerme en el lugar de otro, y al ponerme en el lugar de otro tienen que hablar con chistes, ¿sí? Entonces los chistes me cuestan, si son muy literales. Los adultos que necesitan estar en un lugar o hacer movimientos repetitivos pueden estar dentro del espectro, ¿sí? O son muy rígidos en las rutinas, pueden estar dentro del espectro. Y los niños tienen que ver con contacto visual, comunicación verbal, movimientos repetitivos, el hiperfoco del que hablábamos y todo lo que tiene que ver con la relación social. Y algunos sonidos, ¿no? Que emiten a veces de manera repetitiva. Claro, ahí viene el proceso como tal de regulación sensorial. Entonces hablábamos ahora de la propiocepción. Cuando nosotros hacemos sonidos en general, cuando hacemos movimientos con nuestras manos, nos regulamos. Cuando estamos con ganas de hacer alguna actividad que tenemos que concentrarnos, mucha gente canta, ¿cierto? Ellos lo que hacen para poder que el demás contexto que les genere incomodidad disminuya la incomodidad, utilizan el sistema propioceptivo por medio de sonidos, movimientos, cantos, y eso le ayuda a regular. Estás diciendo, sí, qué importante uno saber esto porque acordándome de mi compañero, les voy a contar esto de manera de anécdota porque pues que no les vaya a pasar. Fue un error antes de yo darme cuenta de eso, es que una vez le pedí algo para el día siguiente, pero esto hay que tenerlo hoy para revisarlo hoy. Era un diseño de una pieza, por decir, no me acuerdo exactamente. Y hay que tenerlo hoy para revisarlo hoy porque mañana lo debemos de publicar. Y resulta que como a las 9:30, eso fue en la mañana, y como a las 9:30 de la noche me llama la directora de Unimedio y una profe, me dice, Daniela, ¿vos sabés algo de Héctor? No la mamá nos está llamando, que no ha llegado a la casa, están súper preocupados. Y yo, no, pues no, yo solamente le dije que necesitamos una pieza, pero yo me fui, él quedó en la oficina. Pues han llamado los guardas, fueron a la oficina y Héctor estaba a las 9:30 de la noche metido solo en toda la universidad haciendo eso. Su respuesta fue, no, yo tengo que terminar esto. Yo tengo que terminar esto porque me dijeron que tenía que terminarlo hoy. Y ellos son muy estrictos, muy psicorrígidos de alguna manera, como de que si me dijeron así, tiene que ser así, o si yo me lo imagino así, tiene que ser así. Y ahí nosotros podemos incluir en un error. Imagínate, yo sin saber qué tal este chico a tan altas horas de la noche podría estar corriendo tomó literal, peligro. tomó tu instrucción de manera literal. Sí. Viviana, tú eres terapeuta ocupacional. ¿Cómo influye esa terapia ocupacional en el desarrollo de habilidades sociales o comunicativas? La terapia ocupacional se encarga de toda la ocupación. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar procesos para garantizar el desempeño, ¿sí? En ese proceso para garantizar el desempeño, lo que hacemos dentro de la parte mía, soy integradora sensorial también, es empezar a que las personas que están dentro del espectro empiecen a regular todos los estímulos sensoriales, ¿sí? Y por medio de esa regulación de estímulos sensoriales vamos a aumentar ese desempeño. Además, en la parte ocupacional hacemos un entrenamiento en habilidades sociales y todas las actividades para la vida, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante en la teoría de la mente. Nosotros junto con psicología, porque es un trabajo integral, hacemos todo el proceso para lograr mejorar todo lo que tiene que ver con teoría de la mente, ¿sí? Y un tip para las casas, porque sé que están viendo muchos papitos, es que la teoría de la mente se desarrolla por medio de juego cuando están más pequeños. Y los juegos más sencillos para hacer en casa tienen que ver con juego simbólico, con juegos de roles. Cuando tú estás con tu pequeño, ellos van a ir mucho a lo que es menos abstracto, lo que es más concreto. Entonces la memoria
son muy buenos en esto, pero cuando tú los llevas a ponerse en el lugar del otro, a un juego más simbólico les cuesta. Jueguen con sus niños. Si ustedes ven que hay un signo de alarma, empiecen a jugar con ellos. Eso es un objetivo que tenemos en el proceso terapéutico y desde que están muy pequeños, esa es el principal, digamos, recomendación que tenemos con los papitos, aparte de la parte sensorial. Y de terapia ocupacional, con esto fortalecemos el desempeño, tanto en actividades de la vida diaria, actividades instrumentales y actividades avanzadas, que tiene que ver con la inclusión de la que ahora ustedes hablaban. Viviana, muchos televidentes pues no tienen este caso específico en sus familias, pero sí cercanos. Hay una televidente que sí nos manifiesta que está dentro de su familia y quisiera que diéramos luces acerca de sus inquietudes. La primera es una televidente que nos dice que tiene una niña con la condición del trastorno del espectro autista y que quisiera saber en qué colegio, en qué jardín pudieran meterla o ingresarla en su proceso educativo, que forma parte de esta condición, Viviana, de la deserción, de una de los grandes determinantes para la deserción escolar, y es: al niño no me lo tratan como merece, los otros niños le hacen bullying o no entienden que hay una condición especial, lo saco mejor para que no sufra como medida de protección. ¿Qué podemos decirle a esta televidente? Hay una ley o un decreto como tal a nivel nacional que hace que haya unos procesos inclusivos. Digamos que los colegios en general tienen el deber de incluir a las personas que están dentro del espectro, en general a todas las personas que tienen alguna situación. Yo entiendo que es un ideal que haya una inclusión perfecta y que no se da todo el tiempo, ¿cierto? A esta mamita yo le diría, en el colegio yo siempre digo a los papás, busquemos la forma de abrir camino. ¿Cómo se abre camino? Con el decreto todo como tal, hay una guía como tal para hacer todo el proceso de flexibilización del currículo, que es súper importante dentro de los colegios. Ahora, que en Cali hay colegios que son muy buenos en toda esa parte de inclusión. Yo puedo mencionar algunos, ¿cierto? Sí, claro. Sí, está bien. Entonces el Liceo Kial es excelente en los procesos de inclusión, Juvenil es maravilloso en el proceso de inclusión, como tal La Colina es muy bueno en los procesos de inclusión. El Bolívar también es muy bueno. El Bolívar es muy flexible en los procesos de inclusión, colegios como el Jefferson también son muy buenos en los procesos de inclusión, La Arboleda aquí en el sur también es muy buena por los procesos de inclusión, pero digamos que en general todos los colegios deben ofrecer que el niño sea incluido, sea participativo en las clases, Claro. ¿sí? Porque es un derecho del niño. Ahora, esos colegios son costosos. ¿Cómo vamos a hacer con los que están con bajos recursos, esas familias? Ese es el reto, porque Claro. incluso debería haber como un sistema de capacitación a los docentes de todo el sistema de educación pública para que tengan las herramientas, porque claro, puede que yo me forme como licenciada en cualquier área y de clases en un colegio, pero no necesariamente mi formación profesional me dio las herramientas para incluir de manera correcta a un estudiante que esté dentro del espectro autista. Y ahí pues tal vez el error no es solo del docente, sino del sistema per se, por no tener en cuenta lo que debería de fortalecer en esa rama docente para brindar una educación de calidad. Lo que pasa es que yo creo que ahí hablamos mucho de los tipos de flexibilidad, ¿sí? Los colegios son muy inflexibles en general. Se casa con una pedagogía, incluso colegios que son pedagógicos y que son flexibles, digámoslo así, con diferentes metodologías, tienden a ser inflexibles en su metodología. He tenido muchos casos de muchos colegios que tienen una metodología diferente, pero cuando vamos a hacer las recomendaciones a nivel de inclusión, cierran puertas, ¿sí? Porque no hace parte de la metodología. Quiero que los televidentes tengan claro que derecho a la educación tienen todos los niños y hay una ley que los cobija. No pueden sacar al niño del colegio diciendo que el colegio no está preparado para el niño, porque esto no debe ser así. Claro. Hay una ley que cobija que todos los colegios se deben preparar para atender las encanta. personas que están dentro del espectro. Y allí entra muy importante la educación pública, que de hecho es el pilar de los otros tipos de educación, y la educación pública en Colombia tiene la obligación, no porque lo estamos diciendo nosotros, eso es constitucional, o sea, tiene la obligación de prestar el servicio de educación especial, si así lo quieren llamar ustedes televidentes, para estas personas, pero no solamente para este tipo de personas que padecen el trastorno, sino también para niños con síndrome de Down. La discapacidad también debe estar contemplada dentro de la inclusión, así que pues nos encanta haber contado con tu presencia el día de hoy, Viviana. Creo que es un tema que uno pareciera ver normal, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues a mí no me está afectando, algunos chicos con TEA no son agresivos, entonces pues yo lo veo allí, no, el lío, el inconveniente es cómo me tengo que relacionar con él, porque finalmente formamos parte de la misma sociedad. Quiero decirte algo que es muy importante antes de que te vayas, que también forma parte de
Y es el tema del temor cuando las mujeres están en el proceso de gestación de, ay, de pronto me sale el niño autista. Hablemos un poco de esos mitos que existen frente a, no se puede médicamente determinar que un niño o un ser que está creciendo en una mamita que está gestando, pues tenga TEA. No, no se puede hacer, pero sí hay unos procesos de prevención en general para todo. ¿Sí? La nutrición es súper importante. ¿Sí? La nutrición es vital dentro de todos los procesos. Incluso los chicos que están dentro del espectro y las familias que tienen, digamos, dentro de su familia, alguien que ha estado dentro del espectro. Es importante que cuiden mucho la parte nutricional. No sé si han escuchado como el cerebro como segundo, el intestino como segundo cerebro. ¿Sí? Lo hemos dicho mucho. Sí, es súper vital, mamitas. O sea, si ustedes tienen un niño dentro de la casa que ustedes sospechan que tiene, está dentro del trastorno del espectro autista o que tiene incluso hiperactividad, es importante empezar a hacer cambios en la nutrición, porque esto va a ser vital dentro del proceso. Ahora, no hay una prevención de que el niño nazca o no nazca. Tenemos que tener una comprensión con la mamá, porque antes había unas teorías muy bravas, hablaban de la mamá nevera, no sé si se acuerdan de la mamá nevera. Entonces dicen que ellos nacía con autismo porque la mamá ha sido muy fría en su embarazo. ¿Sí? Entonces que lo han rechazado. Es un mito, ¿no? Son mitos muy fuertes. Claro. Y ustedes se imaginan una mamita cargarla con la responsabilidad de que su hijo esté dentro del espectro. Entonces, eso no es cierto, eso no es para nada cierto. Las mamitas deben estar tranquilas con ello. Sí, obviamente, tenemos que tener procesos saludables, pero no nos garantiza nada de que nazca o no nazca dentro del espectro. Y hay otra cosa que quiero que nos dejes clara, Viviana. Esta también es muy importante y es el entender que autismo no es sinónimo de ser antisocial, porque la gente, o asocial, porque la gente dice, ay, no, es que eso no le gusta juntarse con nadie, pero no conocemos más. Mira, en la televisión en Colombia en este momento hay un reality odiado por unos, amado por otros, y la chica que más nombran en ese reality, que es una creadora de contenido, pues tiene autismo, y ella misma lo aceptó, ella dijo, él lo contó en ese reality, y uno pareciera ante sus ojos, pues que claro, sus relaciones interpersonales son limitadas, es estricta, es ofensiva en algunas oportunidades, tiene la ofensa como mecanismo de defensa, y en qué momento, esto cómo sucede, ella no es antisocial, ella padece el trastorno del espectro autista, y es muy importante también entender la diferencia entre no tener relaciones sociales con personas y padecer el trastorno. Totalmente. Mira, ahí lo que hablamos ahora, que quiero que se les quede muy grabado a los televidentes, se llama teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que yo tengo de ponerme en tu lugar, la capacidad que yo tengo de saber que yo tengo mis pensamientos y tú tienes pensamientos diferentes. Para las personas que están dentro del espectro, estoy hablando, por ejemplo, de un niño que atiendo, que quiero mucho, para él es lo mismo decir bobo a decir una palabra mucho más fuerte. Entonces le decía, ¿pero por qué la dices? Eso ofendió mucho a tu compañero. Pero es exactamente lo mismo, es una grosería, no tiene niveles, porque para mí se escucha igual. Ellos no tienen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro tan fácilmente. Y eso lleva a que los procesos son muy sinceros con lo que dicen. Los procesos de relación son directos, porque no sé cómo tú te vas a sentir. Y ahí empieza el entrenamiento en habilidades sociales. ¿Sí? Empezamos un proceso de maduración de teoría de la mente que hace que ellos empiecen a entrenar cómo el otro se puede sentir si yo hago esto o si hago lo otro. Y eso ayuda mucho a la relación, pero a ellos les encanta la relación social. Quieren saber cómo lo hago y en la adolescencia mucho más. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que tener claro dentro de los colegios. Ahora, algo importante, la CDC hace un año dijo que 1 de cada 36 niños está dentro del espectro autista, ¿sí? En Estados Unidos. 1 de cada 36. 36 niños. Es decir, que posiblemente en un salón de clases haya por lo menos un niño dentro del espectro. ¿Sí? Y le digo a los colegios, no es cuestión de decir, no entra acá, es cuestión de decir qué estamos haciendo para prepararnos para una atención a todos los niños en general.